para hoy el siguiente tema, el tema 5, eliminación de cuantificadores para la aritmética del sucesor. Antes de eso me pedía un compañero si podíamos revisitar el concepto de teoría lambda categórica que vimos el último día. Prefiero avanzar viendo este algoritmo para que cuanto antes tengamos la eliminación de cuantificadores, pero no te preocupes porque justo en el tema 6 lo que haremos es los temas 4 y 5 verlos para la aritmética con el sucesor y el orden. Luego tendremos una segunda oportunidad de revisitar la idea del lambda categórico y de nuevo tomar esa idea, así como el procedimiento de eliminación de cuantificadores. ¿De acuerdo? Pero prefiero avanzar, ya que poco a poco se nos va agotando los martes del curso, y introducir ya para que podáis empezar a pensar sobre él y trabajar sobre él este método que será el más importante, el más elaborado que vamos a estudiar a lo largo del curso. ¿Vale? Eliminación de cuantificadores y lo vamos a ver para las distintas aritméticas. En nuestro punto de partida, recordad que el objetivo que nos planteamos en el estudio de este curso era el de dar una sistematización recursiva de una determinada estructura que nos interesaba por la razón que sea, típicamente relacionada con algún problema computacional, y averiguar si la correspondiente estructura es o no decidible, es decir, si es posible dar un algoritmo de decisión que nos permita, dada una fórmula del lenguaje correspondiente, tras un número finito de pasos y de manera mecánica implementable en cualquier lenguaje de función al uso, podamos responder de manera correcta si esa propiedad es o no verdadera en la estructura correspondiente. ¿De acuerdo? Y fijaos, en el tema anterior precisamente resolvimos ese problema y además satisfactoriamente para una primera estructura infinita. La teoría de los naturales con el sucesor, la teoría de los números naturales con el lenguaje, el cero para denotar el constante cero para denotar el cero y la función sucesor. Y vimos, usando métodos teóricos de teoría de modelo, el concepto de teoría lambda categórica que mediante el test de Wash-Bot nos da una manera de probar completitud de un sistema de axiomas, una axiomatización recursiva para esta teoría, ¿vale? Ese conjunto de axiomas que estudiamos el martes pasado, y también utilizando un teorema general abstracto, puesto que dimos una axiomatización recursiva de la teoría, inmediatamente pudimos deducir que la estructura es decidible, que existe un algoritmo de decisión para esa teoría que esté. ¿De acuerdo? Bien, y recordad que ese algoritmo teórico consistía esencialmente en simular pruebas del sistema completo recursivo que hemos dado en O1, y se ha dado una propiedad, voy lanzando, voy simulando pruebas, y si aparece ella, pues sé que es verdadera, si aparece la negación, sé que es falsa. Y por la completitud del sistema O1, ese algoritmo siempre para, porque precisamente que es completo lo que quiere decir es que antes o después encuentre una prueba de la propiedad o de su negación. Esa es la propiedad clave. ¿De acuerdo? Entonces, claro, todo nos queda muy bonito, hemos utilizado un concepto teórico, sin permitir la expresión casi esotérico, como es el de lambda categórico para un cardinal no numerable, para demostrar la decidibilidad de algo tan concreto como es el conjunto de los naturales con el sucesor. Y además, como bonus extra, utilizando otra vez una propiedad teórica, hemos obtenido la información valiosa de que esta teoría es decidible, de que es posible dar un algoritmo en el que yo le doy una propiedad cualquiera de primer orden, por complicada que sea en este lenguaje, y en un número finito de pasos me dice, pues esto es verdadero en el modelo estándar o no lo es. Que es verdad, es una estructura infinita, es algo llamativo, porque claro, las estructuras finitas sí son todos decidibles, lo que vimos en los parámetros de la entrega, las infinitas ya no sabemos lo que ocurre. Pero claro, está el punto débil evidente en la aproximación que hemos desarrollado hasta ahora. Muy bien, existe un algoritmo, pero tengo un segundo. Todo muy bien, queda muy elegante, método, pero nuestro objetivo no era solamente saber que se puede axiomatizar, saber que esta teoría es decidible, pero estamos en un máster de computación, nosotros queremos, oiga, no quiero saber solo que es decidible, sino quiero que me muestre un algoritmo concreto, y además un algoritmo concreto con todos los detalles que seamos capaces de implementarlo en Haskell o en cualquier lenguaje, ¿no? El que nos ha servido este año de compañero, pero en cualquier lenguaje de programación.
¿De acuerdo? Entonces la aproximación que hemos seguido hasta ahora es muy elegante, de manera muy, digamos, concisa. Somos capaces de obtener mucha información sobre una estructura infinita con carácter computacional como esta, pero tiene el problema de que no nos permite darle el algoritmo concreto que yo ahora puedo abrir mi fichero Haskell y empieza a programar y al final tenga lo que quiero, un programa Haskell que le doy una propiedad de los naturales con el sucesor y me mira si esa propiedad es verdadera o no, independientemente de que el dominio subyacente sea infinito. ¿De acuerdo? ¿Veis el problema? Que las nociones que hemos estudiado hasta el tema anterior desde el punto de vista abstracto nos permiten resolver perfectamente a los dos objetivos, pero nosotros tenemos también un subobjetivo práctico de implementación que nos obliga a buscar otra metodología, que no solamente nos permita deducir la existencia de un algoritmo, sino que sea constructiva, esa es la clave, ¿de acuerdo? Sino que la metodología nos permita construir el algoritmo en cuestión, y tan así que después lo podamos nosotros extraer de ahí de esa prueba constructiva e implementarlo de facto aquí en un fichero Haskell y ver qué funciona, ¿no? Y sería la principal metodología que me gustaría transmitir, o como utilizando técnicas de teoría de modelos podemos dar un algoritmo concreto implementable que resuelva problemas no triviales, como es la decidibilidad de una estructura infinita como esa que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Pues resume los objetivos de aquí, y la pregunta con la que inauguramos hoy la clase es esta, ¿no? Vale, sabemos que hay algoritmos de decisión para esta estructura infinita, pero ¿cómo podemos dar un algoritmo de decisión constructivo, concreto, para esa teoría? Pues eso es lo que me gustaría enseñar. Y para eso tenemos que cambiar completamente la manera de enfrentarnos al problema. Digamos, la solución anterior era eminentemente semántica, en el sentido de que hablamos de modelo, existencia de interpretaciones, de la semántica de la fórmula, y ahora tenemos que cambiar, digamos, el chip y hacer una aproximación completamente sintáctica. Ahora lo que nos va a interesar es las fórmulas y manipular las fórmulas. ¿Por qué? Porque fijaros, esencialmente lo que entorpece que haya un algoritmo de decisión, hablando en líneas muy generales, para la lógica de primer orden, son los dichosos cuantificadores, ¿verdad? Porque si recordáis cuando implementamos la semántica, ver si un predicado es verdad o no, pues mirar en la tabla del predicado si es verdad o no. Los booleanos, la conjunción, la disyunción, la implicación, podrá ser muy complicado, pero eso son funciones booleanas que existen en Haskell además, y ya es que las tenemos implementadas, ¿verdad? Luego los predicados, las funciones atómicas no nos dan ningún problema, y que haya muchos booleanos pondrá más complejidad a la hora de buscar un valor de verdad, pero esas son funciones claras. El problema es cuando hay un existe o un para todo. Porque claro, un existe supone una búsqueda en el universo. Si el universo es infinito, se acabó, ya puede que sea una búsqueda infinita y que no sepamos cómo pare, y un para todo sería un chequeo infinito. ¿De acuerdo? Entonces la presencia de los cuantificadores, del existe y del para todo en la fórmula, la que nos impide, en cierta manera, tener un algoritmo que siempre pare y que mire que sea una fórmula verdadera, no la estructura. Esto es una idea muy natural. Bueno, ¿podremos de alguna manera reducirnos a fórmulas sin cuantificadores? Porque si pudiéramos hacer eso, de alguna manera veríamos cómo en cierta estructura, dar una fórmula cualquiera, calcular otra equivalente sin cuantificadores, tendríamos una manera de implementar un algoritmo de decisión para esa teoría. Porque si ahora tengo una propiedad cualquiera, con todos sus alineos, con todos sus cuantificadores, le aplico ese algoritmo que me la transforme a una sin cuantificadores, ¿de acuerdo? Y que sea equivalente, que diga lo mismo pero sin cuantificadores, y una vez que tengo una sin cuantificadores sé que esa es mirar lo que pasa, porque las partes sin cuantificadores son o propiedades atómicas o booleano, que eso sí es claramente implementable si el lenguaje es sencillo. ¿De acuerdo? Luego esa es la idea fundamental. Vamos a ver que para ciertas teorías vamos a poder reducir el problema de estudiar si una determinada fórmula es verdadera o no, a estudiar si una fórmula asociada sin cuantificadores es o no verdadera, y eso nos va a permitir implementar el algoritmo de decisión. La fórmula sin cuantificadores desempeña, por tanto, un papel importante en esta metodología y le vamos a dar un nombre, ¿vale? Y ese es el nombre de fórmulas abiertas, ¿de acuerdo? Entonces, una definición general: si tenéis L, un lenguaje de primer orden cualquiera, pues una fórmula de L sería una fórmula abierta
abierta si no contiene ningún cuantificador, ningún existe operatorio. La idea de eliminamos del lenguaje aquellos símbolos que nos estropean el problema de decisión para la propiedad, porque implicarían búsquedas o chequeos infinitos si el universo subyacente es infinito. ¿De acuerdo? Entonces, una fórmula que no tenga ni existe ni para todo es lo que se llamará una fórmula abierta de la lógica del primer orden. Y para denotarla hay muchas maneras, pues se puede encontrar tanto existe 0DL, para todo 0DL, o más descriptivos todavía, OpenDL. ¿Vale? Este existe 0 se autoexplica un poco la notación, ¿no? Esto viene de una notación más general que clasifica la fórmula de acuerdo con las alternancias de cuantificadores que aparecen. Entonces lo que me dice es no hay ningún existe o no hay ningún para todo, el 0 es para... Por eso se usan con los dos, cuando ponemos un 0 en esa jerarquía quiere decir no hay ni existe ni para todo. ¿De acuerdo? Yo usaré habitualmente esta porque es más autodescriptiva y ya digo, esta tiene sentido cuando uno considera lo que se llama la jerarquía aritmética completa, que si nos da tiempo podremos hablar de esta notación justo en el tema 8, al final del curso. ¿De acuerdo? Bueno, esto es más que notación, fórmulas abiertas, OpenDL, aquellas fórmulas en las que no hay cuantificadores. Y ahí tenéis ejemplos de fórmulas abiertas en el lenguaje de la aritmética. ¿De acuerdo? Fórmulas bien construidas en el lenguaje de la aritmética que no contienen ni el existe ni el para todo. Claro, ¿qué tipo de fórmulas van a aparecer ahí? Las más simples, pues las fórmulas atómicas. Una fórmula atómica es un predicado aplicado a una serie de términos, de acuerdo con su variedad. ¿De acuerdo? Pues las fórmulas más simples que son abiertas son las fórmulas atómicas, que nos pueden decir, por ejemplo, que dos objetos son iguales, ¿de acuerdo? O que un objeto es menor que otro, o el símbolo de predicado que tengamos en nuestro lenguaje. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos? Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de fórmula atómica, aquí tenemos otro ejemplo de fórmula atómica. Igualdad de dos términos, igualdad de dos términos. ¿De acuerdo? Esta fórmula atómica es, en el modelo estándar, falsa, ¿verdad? Mientras que esta fórmula atómica en el modelo estándar es verdadera. En el sentido de que las fórmulas después sean verdaderas o falsas es otra cosa. Abierta es algo puramente sintáctico, que lo que nos dice es que no hay cuantificadores. ¿Verdad? Entonces las fórmulas abiertas de un lenguaje más simple son las atómicas que puede escribir. ¿Y cómo puedo ir complicándola? Pues ahora cogiendo atómica e ir uniéndola mediante conectivas booleanas, que son las únicas conectivas que están permitidas, ¿verdad? Si los existe y los para todos están prohibidos en una fórmula abierta, de todas nuestras maneras de construir fórmulas en lógica de primer orden, solo nos quedamos con los booleanos. Pues esta es la idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenéis un ejemplo de una fórmula abierta más compleja. Si x es distinto de 0, entonces x es menor que el siguiente de y, y más y es igual que el siguiente de 0. Aquí teníamos una atómica, aquí otra, hemos negado esta, hemos construido aquí una conjunción, hemos puesto una implicación, lo que sea. La idea es que vamos combinando fórmulas atómicas mediante las distintas operaciones booleanas. Por ejemplo, esta de aquí que nos dice que el orden es total, x es menor que y, o bien y es menor que x, o bien x es igual a y. Pues es claramente una fórmula abierta, porque en este caso hemos combinado tres fórmulas atómicas mediante la conectiva booleana de la disyunción. ¿De acuerdo? Entonces, mirad, en esto la notación es así de desafortunada, abierta y cerrada, en lógica, que parecería que pueden ser propiedades complementarias, no lo son, ¿de acuerdo? Porque recordad, ¿qué significaba que una fórmula era cerrada para la lógica de primer orden? O una sentencia, ¿no? Que decíamos, recordad del primer tema, era una fórmula sin variables libres. Luego, perfectamente, os lo pongo ahí para que no suene raro, una fórmula de la lógica de primer orden puede ser a la vez abierta y cerrada, porque aunque sean términos que parece que están relacionados, no es uno el complementario del otro. Abierta, ¿qué quiere decir? Que no hay cuantificadores. Y cerrada, que no hay variables libres. Pero perfectamente puede ser a la vez abierta y cerrada, por ejemplo, esta de aquí. Claro, si los términos que utilizan no tienen variables, pues eso me permite construir fórmulas del lenguaje que son a la vez abierta y cerrada. Abierta porque no hay cuantificadores y cerrada porque no hay variables libres, porque no hay variables ninguna. Claro, por supuesto, en una fórmula abierta, al momento que haya una variable, ya no puede ser cerrada, porque esa variable va a ser inmediatamente libre porque no hay cuantificadores que la afecten. ¿De acuerdo? Pero sí que se pueden construir fórmulas abiertas y cerradas a la vez del lenguaje y desempeñarán un papel importante después
en la aplicación del algoritmo si consideramos términos cerrados del lenguaje y construimos después, utilizando predicados y conectivas booleanas, las correspondientes propiedades a partir de los términos cerrados. ¿Vale? Luego ahí, para que sirva después de estas dos primeras, serían ejemplos de fórmulas abiertas y cerradas a la vez del lenguaje de la aritmética. Estas son fórmulas abiertas, pero no cerradas, del lenguaje de la aritmética. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y desde el punto de vista computacional o estructural, el conjunto de las fórmulas abiertas, como hemos dicho ya implícitamente, pues será el menor conjunto que contiene a las atómicas y es cerrado bajo las construcciones booleanas, ¿no? Porque las que prohibimos precisamente son las otras dos construcciones. ¿Vale? ¿Queda claro el concepto de fórmula abierta? Por ejemplo, vamos a hacer, aunque sea muy sencillo, pero quiero que quede muy claro el concepto porque va a ser a partir de ahora fundamental. Entonces, vamos a pensar en un lenguaje muy sencillo. Vamos a coger un lenguaje L1 en el que lo único que tenéis en el lenguaje de primer orden es el orden, un predicado binario que interpretamos con el orden. ¿Vale? Bueno, ¿qué pinta tienen ahí las fórmulas abiertas? ¿Existen ahí fórmulas abiertas y cerradas? Mirad, cuando queráis estudiar las fórmulas abiertas, lo primero que tenéis que pensar es cómo son los términos del lenguaje. Porque al fin y al cabo son los objetos más básicos para construir después la fórmula, porque las fórmulas más básicas son predicados aplicados a términos. Entonces es importante, y ese análisis lo tenemos que hacer cuando ya queremos analizar un lenguaje concreto, vamos a empezar por lo más sencillo, ver cómo son los términos de ese lenguaje que nos va a servir después. Y yo nos pregunto, ¿qué términos aparecen en ese lenguaje L1? Los únicos que hay son las variables. Vamos recordando el tema 1, los términos que eran o las variables o las constantes que haya, o si hay funciones, recursivamente podemos, como ahí no tenemos ni constantes ni funciones, los únicos términos que hay son las variables, X, Y, Z, en general V, la idea de que las infinitas variables. Y esos son los términos que hay. El siguiente paso, ¿cuáles son las fórmulas atómicas del lenguaje? Que son las siguientes más complejas. Recordad, las fórmulas atómicas, que son las fórmulas más simples, son símbolos de predicado aplicados a términos que hay en nuestro lenguaje. En este caso, como los únicos términos que hay son variables, pues lo que tengo que preguntar es ¿cuántos símbolos de predicado contiene el lenguaje L1? ¿Cuántos contiene? ¿Cuántos? Dos. Bien, quiero que caigáis, por eso hablo de hincapié, ¿no? Que ahí aparece solamente uno, la igualdad siempre está, que no se os olvide. Y es muy importante ahora en los procedimientos de eliminación de cuantificadores. La igualdad siempre está, aunque no la escribamos. ¿De acuerdo? Luego hay dos símbolos de predicado. ¿De acuerdo? Tenemos símbolos de predicado. El menor y la igualdad. Luego hay dos fuentes, digamos, de fórmulas atómicas, o la desigualdad de dos términos o la igualdad de dos términos. Y como los términos son variables, pues podemos de manera muy sencilla decir qué pinta tienen las atómicas, ¿verdad? O es la variable VI es igual a VJ, utilizando el símbolo de igualdad, del primer tipo, o bien el otro formato que hay para fórmulas, ¿cuál sería? La variable VI es menor estricta que la variable VJ, donde pongo IJ para indicar que son dos variables cualquiera de nuestro lenguaje. ¿Veis la idea? ¿Vale? Y el método de eliminación de cuantificadores va más por ahí, pero creo que ahora nos vamos a mover otra vez a lo sintáctico y es algo mucho más manejable, ¿no? Mucho más que lo podemos entender porque es algo absolutamente manejar objetos finitos. Y hay mucho por ahí de coger el lenguaje e ir analizando cómo son cada uno de los objetos sintácticos que van apareciendo en ese lenguaje con mucho detalle y a partir de ahí montaremos el algoritmo. Esa es la idea fundamental que hay detrás de todos estos métodos de eliminación de cuantificadores. ¿Vale? Esas son las atómicas, o la igualdad de dos variables, o esto. Fijaros, estas atómicas están siempre en cualquier lenguaje de primer orden. Luego, siempre estas por lo menos están, porque claro, la igualdad está en todo y las variables están en todo. Esto es lo mínimo que se despacha. En cualquiera que tengáis, estas atómicas van a estar. ¿Vale?
Y ahora, ¿cómo generamos las fórmulas abiertas? Pues una vez que sabemos cuáles son las atómicas, pues es combinándolas mediante funtores booleanos, no hay otra. ¿Veis? Luego, a partir de ahí, ahora ya sí, ¿cómo podemos escribir fórmulas abiertas en este lenguaje? Pues, por ejemplo, x igual a y. Esta es una fórmula abierta, ¿vale? Y también puede ser, si x es menor que y, entonces no es cierto que y es menor que x. Eso es una fórmula abierta, ¿verdad? Y así nos podemos poner a combinar como queramos, o x es igual a x, o bien x es distinto de z. Tendrá más sentido o menos sentido, pero todos esos son ejemplos de fórmulas abiertas en ese lenguaje, porque lo que hacemos es estudiar cómo son los términos, cómo son las atómicas, y ahora podemos combinar el número de veces que queramos mediante operaciones booleanas, negación, conjunción, disyunción, implicación, las fórmulas atómicas que acabamos de construir. ¿Claro? ¿Vale? Entonces ya veis que aquí cada lenguaje es un mundo. Entonces cuando uno quiere estudiar una estructura, por eso el lenguaje es tan importante, porque después el procedimiento de elección de cuantificadores se basará en las fórmulas atómicas, los términos que podemos construir en ese lenguaje, y pequeñas variaciones en el lenguaje pues nos darán variaciones en el algoritmo que está asociado. Pero lo primero que tenéis, aparte de tener muy claro, es tener muy claro, dado un lenguaje siempre, ser capaz de hacer un análisis sintáctico de todos los elementos básicos que ahí aparecen. Y ya veis, estáis viendo que el gusto de estos métodos es completamente distinto a lo que habíamos visto hasta ahora. Hemos visto una parte semántica donde trabajamos con estructura, con objetos a alto nivel, y ahora vamos a ir al string, al lenguaje, a la representación finita del objeto, porque queremos una versión efectiva, una versión computacional. ¿Ok? ¿Claro? Y ahora os hago la misma pregunta. ¿L1 tiene fórmulas abiertas y cerradas? ¿Quién me da un ejemplo si la hay? O sea, ¿alguna de esas formas puede ser cerrada, es decir, sin variables libres? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay constantes en el lenguaje. Al momento que yo tenga un lenguaje de orden sin constantes, ya no puede haber fórmulas que sean abiertas y cerradas. Porque claro, si no hay constante, cualquier término contiene una variable. Y al momento que haya una variable en una fórmula abierta, esa variable es libre, porque los cuantificadores, que son los que hacen ligar a las instancias de las variables, están prohibidas en las fórmulas abiertas. ¿De acuerdo? Luego aquí la respuesta es no, y está muy clara la condición necesaria y suficiente para que existan fórmulas abiertas y cerradas en un lenguaje, que contengan al menos un símbolo de constante. ¿Vale? Y en el momento que haya un símbolo C, hay una tal fórmula, C igual a C. Esa es una fórmula que es abierta y cerrada. ¿Vale? Pero si no tenemos ningún símbolo de constante, esas tales fórmulas no aparecen, y eso también tendrá su importancia en el futuro a la hora de pensar en ello. ¿De acuerdo? Nosotros, como vamos a trabajar en la aritmética y no tenemos problema, porque como tenemos la constante cero, tenemos además muchas fórmulas abiertas y cerradas a la vez, todas las que sean coger el siguiente de cero y combinarlo mediante la igualdad, el menor, etcétera, ¿de acuerdo? Con otro término cerrado. ¿Claro? Entonces la idea de cómo serían aquí los términos, cómo serían las fórmulas, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplo. Por aquí en esta pizarra, la misma idea, para que podáis apuntarlo, que aunque sea muy sencilla, pero sí que me interesa que tengamos muy claro cuáles son estos objetos. ¿De acuerdo? La misma idea, y ahora vamos a tomar como un segundo ejemplo, imaginar que tenemos un lenguaje L2, que lo que tiene son dos constantes A y B, una función f de aridad 1 y un predicado p de aridad 1. ¿Por qué no? ¿De acuerdo? En el lenguaje. Vamos a hacer el mismo estudio. Queremos saber quiénes son las fórmulas abiertas, si tuviéramos que estudiar eliminación de cuantificadores con una cierta teoría en ese lenguaje, pues cuáles son las fórmulas abiertas a las que queremos transformar nuestra fórmula. Y como siempre, cuando queramos estudiar las fórmulas abiertas, lo primero que tenemos que pensar es quiénes son los términos de ese lenguaje. ¿Vale? Ayer eran solo las variables, os pregunto ahora, ¿quiénes son los términos en este nuevo ejemplo
de nuestro lenguaje L2. Las variables siempre están, ¿verdad? En el tipo de X, Y, Z o un nombre concreto, VI, la representamos una cualquiera, primer tipo, punto y coma. ¿Constantes hay en nuestro lenguaje? Sí, ¿verdad? Luego, si tenemos constantes, pues también son términos, serían A y B. ¿Y qué más? La forma. ¿Perdón? La forma. Como tenemos una f, una función de arida 1, recordad ahora recursivamente, aunque también son términos, f de f las veces que sea. ¿De acuerdo? También serían términos f de a, f de b, y aquí ya al infinito, también f de a, f de b, etcétera. Pero claro, también f de x, f de una variable, f de f de una variable, f de f de una variable, etc. Todos esos, ¿verdad? Serían términos válidos de L2. Porque quería poner este ejemplo porque puede ver los dos extremos de un lenguaje que tenga muy pocos términos a un lenguaje donde ya la estructura de los términos es bastante compleja, en el momento que tengamos funciones. ¿De acuerdo? Aquí muchas veces para simplificar después la escritura y la transparencia de los algoritmos, pues utilizaremos notación uniforme para estos términos. Entonces, con eso me refiero que aquí hay una manera muy sencilla de escribir los términos, que sean, por ejemplo, f sub k aplicado a una variable v sub i, o bien f sub k aplicado a la constante a, o bien f sub k aplicado a la constante b. ¿Veis? Esa es la notación uniforme, digo, porque lo vamos a usar después en la transparencia para que lo veamos claro. Se autoexplica, ¿no? Por f sub k lo que quiere decir es f de f aplicado k veces al correspondiente punto de la función. Y si k es igual a 0, entiendo que no lo hemos explicado ninguna vez, sería o la variable sola, o la constante sola a, o la constante sola b, para así tener cubiertos todo. ¿De acuerdo? Entonces, si considero esta notación uniforme, donde ahora y k varían en todos los números naturales, pues tengo una manera de referirme a todos los posibles términos, ¿verdad?, que se pueden construir en el lenguaje L2. Bien, ¿veis la notación? Es muy sencillo, pero como después va a estar implícito en el algoritmo, quiero que nos quede claro qué significa cada objeto para que podáis después leer las transparencias y entender bien lo que hay ahí detrás, ¿vale? Cuando hablamos con notación uniforme de términos. ¿Ok? Bueno, pues todo esto simplemente para definir o para describir los términos de este lenguaje. Siguiente paso, ¿cuáles serían las fórmulas atómicas de L2? Pues ahí lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿cuántos símbolos de predicados hay en L2? ¿Cuántos símbolos de predicados hay en L2? Dos, ¿no? Otra vez el mismo truco de antes. El P, que es el propio, el que aparece ahí, más la igualdad que siempre está. ¿Vale? P de arida 1, la igualdad de arida 2. Luego, ¿qué pinta van a tener ahora las fórmulas atómicas? Pues si uso la igualdad, será la igualdad de los términos, luego será, en general, o bien, la igualdad de un término igual a F z, donde SU puede ser o bien una variable VI, o bien la constante A, o bien la constante B. Ahí tienes una notación uniforme, ¿no? Con U y también la Z, ¿no? Que usamos aquí. Z, uno de esos objetos, pues eso sería de manera general la igualdad, ¿verdad?, de los objetos, o bien el predicado P aplicado a un punto, ¿verdad? A, F, A, B, como antes, U puede ser o bien una variable, o bien la constante A, o bien la constante B. ¿Veis la idea? Y ahí estoy utilizando ya directamente la idea de notación uniforme para de manera muy concisa describir todas las fórmulas atómicas del correspondiente lenguaje L2. Normalmente planos naturales. Sí. Normalmente cada uno para dos. Naturales, con la idea de que permitimos cualquier número de
iteración de la función y en particular el cero, que es la variable desnuda o la constante desnuda. ¿Ok? Bueno, una vez que tenemos los términos atómicas, estas atómicas ya son fórmulas abiertas, fórmulas atómicas, y ahora ¿cómo se construyen las fórmulas abiertas, por tanto, de este lenguaje? Pues combinando cualquiera de estas dos fórmulas utilizando los funtores booleanos, y así ya tenemos, ¿de acuerdo?, cómo se construye. Entonces, por ejemplo, puede ser algo de este tipo. F3 veces, si F3 veces aplicado a es igual que F dos veces aplicado a Z, entonces no es cierto P de B. Me paro ahí, ¿no? Y esto, si quieres, la negación de todo esto. Bueno, lo que queramos, es una fórmula abierta. ¿Vale? Voy cogiendo trozos. Este de aquí y este de aquí, que son fórmulas atómicas. Atómicas, y las vamos combinando utilizando operaciones booleanas. ¿De acuerdo? Entonces, mira, que una fórmula sea abierta no quiere decir en absoluto que sea simple. Puede ser muy compleja porque después, por ejemplo, la igualdad de términos en sí misma, ya sea ya que aparezcan mucha estructura y que después esté combinada, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, no es la idea de que sea una cosa autoevidente, no puede ser algo muy complejo, pero tiene la ventaja de que es algo computacionalmente chequeable. Porque cada trocito atómico es mirar una tabla de verdad, esencialmente, mirar la definición si P de B es cierto o no, mirar si esta cosa es igual o no a esta, ¿de acuerdo? O sea, cada fórmula atómica es mirar en una tabla de verdad, mirar en una definición, y después esto puede ser muy complejo, pero son combinaciones booleanas, y sabéis que la lógica proposicional es implementable. Otra cosa es la complejidad del asunto, que de ahí todavía no sabemos nada, pero lo que es la computabilidad es algo que se puede implementar sin problema. ¿De acuerdo? Entonces, si podemos reducir un lenguaje, una determinada estructura de un lenguaje, a las fórmulas abiertas, pues ya tenemos un candidato para hacer un algoritmo. Aplíquese esa reducción efectiva y después la fórmula abierta, pues mírese de manera habitual utilizando la definición de las funciones booleanas, y cada una de estas pequeñas fórmulas atómicas pues será una llamada a comprobar algo en la tabla de verdad. ¿De acuerdo? ¿Veis la idea? Con un poco más de contexto, ¿no? Entonces, el método de eliminación de cuantificadores pues lo que hace es precisamente darnos una barrera para garantizar esto. Que si yo tengo un determinado lenguaje, una determinada estructura, existe un método efectivo de cualquier fórmula eliminar los cuantificadores y transformarlos en una abierta de ese tipo. Si eso pasa, pues para ese tipo de teorías concretas, esas teorías tan buenas en las que tiene esa propiedad, pues tenemos a nuestra disposición un algoritmo de decisión concreto, que implementese ese algoritmo de transformación a fórmula abierta, y ahora después la fórmula abierta pues evalúese como es habitual en lógica proposicional. ¿Ves la idea? Y ya veis que es un método totalmente distinto a lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Además son los dos sabores dentro de la lógica, o los métodos semánticos o los métodos sintácticos, o los métodos de alto nivel relacionados con estructura, isomorfismo, automorfismo, lambda categórico, ¿de acuerdo? Mucha artillería, o los métodos más de lucha cuerpo a cuerpo, en el que uno se enfrenta a la combinatoria, a la construcción de la propia fórmula, y con propiedades sintácticas de la fórmula extrae propiedades interesantes. Uno está más cerca de la teoría de modelos como rama, esto más cerca de la teoría de la demostración como rama de la lógica matemática, en la que nos interesamos más por las pruebas concretas, por las transformaciones concretas de fórmulas y qué información hay a partir de esas transformaciones concretas. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, después de este largo preámbulo, todo eso para que cuando lleguemos a la definición fundamental del tema, pues que tengáis un cierto contexto para darle sentido. Entonces, ¿cuándo decimos que, y esta será la noción fundamental, una teoría admite eliminación de cuantificadores? Pues cuando esa teoría pues, admite un proceso de este tipo, de transformación de cualquier fórmula en una abierta. Más formalmente, una L-teoría, un lenguaje de primer orden L, diremos que admite eliminación de cuantificadores si para toda fórmula phi de x1, xn, ¿recordáis qué significaba esta notación del primer tema? Estas x1, xn, estas variables que son respecto a phi.
las variables libres que pueden ocurrir en fin. ¿Vale? Y no quiere decir que todas ocurran. Recordad que ahí utilizábamos en lógica una notación un poco extraña, ahora veréis que todo cobra sentido. Sino, eso es lo que nos dice, phi es una fórmula que sus variables libres, si ocurren, están entre esas, pero no quiere decir que esté todo. ¿De acuerdo? Entonces, mirad, una teoría admite eliminación de cuantificadores si para cualquier fórmula, y esto es toda fórmula, tenga aquí la complejidad que tenga del lenguaje, existe una fórmula abierta, es decir, de este tipo específico, sin existes y para todo, del mismo lenguaje, no podemos variar el lenguaje, que le llamamos phi', y además fijaros que esto parezca un detalle técnico importante, phi', que también es de x1, xn. Es decir, al transformarlo en la fórmula abierta, no podemos añadir ninguna variable libre nueva. ¿Veis? Esto que parece aquí, que se pierde en la definición, tiene su importancia en la definición de eliminación de cuantificador. Esa transformación puede hacer lo que sea, pero no puede introducir en la transformación ninguna variable libre nueva en la equivalente. ¿Vale? Si la primera tenía las variables libres x y z, la última, sus variables libres tienen que estar en esa. No quiere decir que todas permanezcan, cuidado, por eso significa entre. Lo que no puede aparecer es ninguna nueva. Ahora pudiera ser que en el camino desapareciera alguna de las libres, eso no te está poniendo ningún problema, porque esta notación lo que quiere decir es que las variables libres de la fórmula phi' están entre estas. Entonces pudiera ser, por ejemplo, que aquí estaban phi1 y phi2, x1, x2 y aquí solo x1, pero cumpliría la definición. ¿De acuerdo? Hago hincapié porque aquí la notación encierra mucho. Aquí después os lo he expandido el lenguaje natural. Entonces, otra vez, retomamos la definición. Una teoría T admite eliminación de cuantificadores si para cualquier fórmula phi del lenguaje hay otra phi' abierta, tal que la teoría prueba que son equivalentes. Esta propiedad es cierta para x1, xn, si y solo si la equivalente phi es cierta. La idea de equivalencia entre las dos propiedades. Luego hemos transformado una propiedad donde había existes y para todo en otra equivalente donde va a ser de este tipo. No hay existes y para todo, y esas son las que después podemos chequear de manera automática. Y fijaros, el detalle del x1, xn lo que quiere decir es que esta transformación no puede añadir variables libres nuevas a la fórmula objetivo. ¿De acuerdo? Luego, esa es la idea, ¿no? Que toda forma de lenguaje es equivalente a una en la que se han eliminado los cuantificadores y en la que no aparecen variables libres nuevas respecto a la primera. Y lo que nos va a interesar todavía más a nosotros, diremos que una teoría admite eliminación de cuantificadores efectiva si ese procedimiento de transformación es un procedimiento efectivo. Es decir, existe un algoritmo que me permite construir esa phi' equivalente a partir de la original. Claro, si lo que quiero es implementarlo, la transformación de la fórmula cualquiera a su fórmula abierta equivalente tiene que ser computable, porque si no después otra vez me quedo sin poder aplicar el algoritmo. ¿De acuerdo? Entonces la definición habitual en teoría de modelos, cuando uno no está preocupado de la implementación, es esta: existe una transformación. Si lo hacemos en computación y después queremos implementarlo, pues implícitamente todas las eliminaciones de cuantificadores que nos interesan tienen que ser efectivas, ¿no? De manera que ese procedimiento de ahí sea implementable, sea computable. ¿De acuerdo? Luego fijaros ahora el objetivo que nos marcamos. La idea es un procedimiento de cuantificadores parte de una fórmula cualquiera del lenguaje que puede tener tantos cuantificadores como quiera, tantas alternancias de los cuantificadores como a mí me dé la gana, y tengo que dar un procedimiento general que da una fórmula, tac, 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 aplique ese procedimiento además de manera computable y me dé otra abierta de ese tipo de ahí que sea equivalente. Mira que la primera es verdadera en n, si solo si la otra lo es. ¿Veis? Entonces veis que podemos partir de una propiedad que escribo yo también, por ejemplo esto. Y para todo i, si x es distinto de y, entonces existe un z para que x es igual al siguiente de z, o bien existe un t tal que y es igual del siguiente de z. Una que se me ocurra eso.
fórmula del lenguaje en el que estamos interesados, ¿no? Del lenguaje de la aritmética con el sucesor. Ahora lo que queremos es darle un procedimiento, que aplique una serie de pasos y al final obtenga una fórmula equivalente a esta, que sea cierta en el modelo estándar, sí, solo sí, es esta, y hayan desaparecido este para todo, este existe por arte de magia. Eso es eliminación de cuantificadores. ¿Veis la idea? ¿Vale? Y a priori dice, ¿y eso se va a poder hacer? Bueno, pues hay teorías muy buenas para las que sí se puede hacer, y los naturales con los sucesores es una de ellas, y por eso para ello vamos a tener un algoritmo concreto que nos va a permitir decidir después la verdad en el modelo estándar de la función sucesor, gracias a ese procedimiento de eliminación de cuantificadores. Y esa fórmula, claro, aquí al principio es una fórmula cualquiera. Yo he puesto ahí 3 cuantificadores, pero podría tener 517. Tiene que ser una fórmula con la complejidad que sea. Claro, cuanto más cuantificadores haya, más compleja me va a salir después la fórmula abierta equivalente, pero lo importante es que exista ese procedimiento que para cualquier fórmula me la transforme de manera eficaz en otra abierta. ¿Veis? Al menos la idea de lo que tengo. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, ahí lo tenéis, digamos, la aplicación fundamental. Pero claro, si para una cierta teoría en un cierto lenguaje soy capaz de probar que admite eliminación de cuantificadores, pues tengo muchísima información. Primero, me permite probar que la teoría es completa, que es algo importante, sin utilizar el test de Wash-Bot, que implicaba la teoría de modelo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque claro, si yo tengo una teoría que admite eliminación de cuantificadores y ahora yo analizo las fórmulas abiertas y cerradas del lenguaje y las abiertas o las cerradas son fáciles de decidir si son verdaderas o no, la teoría entera es completa. ¿Por qué? Porque cojo una propiedad cualquiera, la transformo por eliminación de cuantificadores en una abierta. Si en la original no había variables libres, en esa tampoco, luego me da una abierta y cerrada, y si yo sé decidir las abiertas y cerradas, pues también sé decidir cualquiera vía la equivalencia que estamos utilizando con el algoritmo de eliminación de cuantificadores. ¿Veis? Y por ejemplo, el caso de la aritmética con el sucesor es uno de esos, en las que las fórmulas que son abiertas y cerradas a la vez son fácilmente decidibles, porque esas son esencialmente un término de la fórmula, el siguiente de cero, es igual a otro término de la fórmula, el siguiente de cero. Y eso lo sabemos decidir, ¿verdad? Contamos cuántas funciones siguientes hay y vemos si son las mismas o no. Entonces, por ejemplo, como para el sucesor, este ítem de aquí es trivial, las fórmulas abiertas y cerradas, que por eso esa clase antes era mismo, se deciden fácilmente, pues un procedimiento de eliminación de cuantificadores para una teoría inmediatamente me permite deducir que esa teoría es completa. ¿Vale? Pero lo que es más interesante para nosotros, porque esto ya lo hemos demostrado antes, si una teoría tiene eliminación de cuantificadores efectiva, es decir, que hay un método para obtener la equivalente phi', y existe un algoritmo para determinar si una fórmula abierta y cerrada es o no un teorema de la teoría, es decir, podemos decidir la verdad en la teoría de esa fórmula simple, inmediatamente combinando los dos algoritmos tengo un algoritmo de decisión para la teoría en cuestión. Claro, la idea, ¿no? Yo cojo mi fórmula compleja, la que tenéis aquí, le aplicamos el procedimiento efectivo de eliminación de cuantificadores y me da otra equivalente donde ya no hay existes y para todo. Si yo partía de una que no tenía variables libres, esta tampoco tiene variables libres, porque eso me garantiza la eliminación de cuantificadores. Luego esto va a ser una combinación a lo mejor muy compleja, booleana, pero después, como recordamos, lo que hay después abajo son o igualdad de términos o diferencia de términos, y como eso yo lo puedo mirar, pues evalúo la correspondiente fórmula aplicando las funciones de verdad de las booleanas y tengo el algoritmo de decisión, que es el que vamos a utilizar después para la aritmética del sucesor. ¿Veis la idea? Se resumo ahí eso. ¿Por qué es tan importante esta propiedad? Porque combinado con el hecho de que las fórmulas abiertas y cerradas de la teoría sean sencillas, me permiten demostrar completitud, me permiten demostrar, lo más importante, dar un algoritmo de decisión para la teoría en cuestión. ¿Ok? ¿Vale? Y por eso se ve que es importante esa propiedad de que el procedimiento de eliminación de cuantificadores no introduzca ninguna variable libre nueva, porque entonces si parto de una fórmula cerrada, tras aplicar el algoritmo tendré una fórmula que es abierta y cerrada y esas fórmulas suelen ser simples y las puedo después chequear computacionalmente. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué fórmula, esa fórmula
de ahí que tenéis en la pizarra tiene alguna variable libre? No, ¿verdad? No. Pues el método de creación de cuantificadores me va a dar al final una fórmula abierta y cerrada equivalente a esta. Nos vamos a eliminar todas y al final lo que me va a quedar aquí es una combinación booleana de siguiente de 0 igual a siguiente de 0 o distinto de siguiente de 0. ¿Vale? Y claro, ahí se ve que eso lo hace decidible, porque eso podrá ser muy largo, pero cada trocito yo miro si es verdad o no, aplico las definiciones booleanas y tengo una manera de saber si es verdad o no la fórmula original. ¿Ok? ¿Veis la idea? Claro, otra cosa es, bueno, cómo diantres se hace eso, ¿verdad? Cómo consigue uno eliminar todo ese tipo de cosas. Para que veáis que no es tan... Aquí una pequeña nota. Que no es tan extraño que se pueda hacer eliminación de cuantificadores. Hay un cierto contexto en el que todos conocéis cómo eliminar un existe. Y lo habéis hecho desde que estudiabais la EGB, ¿de acuerdo? Hacíais ya eliminación de cuantificadores. Además lo hacíais en R. En los números reales, nosotros con la suma y la función elevar al cuadrado. ¿Por qué? ¿A que sabéis eliminar ese existe? Dando la solución. Fijaros, la fórmula de calcular explícitamente las soluciones de una ecuación de segundo grado puede verse como un paso de eliminación de cuantificadores. Claro, porque esta fórmula en R, aunque estamos hablando en línea general, en R, esto es una fórmula, ¿verdad?, de ese lenguaje, ¿no? Bueno, tenemos aquí multiplicar por A, por B, podemos añadir también, si queréis, multiplicar por un caso, es lo de menos, ¿no? Lenguaje que pero esencialmente, utilizando operaciones básicas, saber si una ecuación de segundo grado tiene solución es ver si en R es verdadera o no la fórmula, existe un X, tal que X cuadrado más BX más C igual a 0, donde A, B y C serían en este caso las variables libres de la fórmula correspondiente, ¿vale? Son los puntos libres. Y usando la definición explícita sabemos que esto es cierto si solo si en R es verdad que hay solución si el discriminante de la ecuación es mayor o igual que 0, ¿verdad? Si solo si b al cuadrado menos 4ac igual a 0. Eso no es una fórmula abierta. Estamos reduciendo de que sea verdad una fórmula con existe en R a que sea verdad esta fórmula en R. Y si esto lo vemos como una fórmula de este lenguaje, que nos haga falta los alineos que nos haga falta. Esto es un procedimiento de eliminación de cuantificadores. Esto es lo que hace exactamente eliminación de cuantificadores. Si usted se encuentra una fórmula que existe X y ahora aquí un polinomio de grado 2, pues sustituye existe X el polinomio por la propiedad abierta b al cuadrado menos 4c igual a 0. Esto es una fórmula atómica de igualdad de este término y este término. Eso exactamente, engarzar uno detrás de otro, pasos de ese tipo, es lo que nos describe un procedimiento de eliminación de cuantificadores. Es dar una serie de pasos que me permita eliminar cuantificadores y transformar que en una cierta estructura sea verdad una propiedad que implica un existe en el chequeo de otra propiedad que sea abierta. Y este es el caso interesante, que es saber si existe algo, lo reducimos a ver si el determinante, bueno, este es igual a 0, ¿verdad? Mayor o igual que 0, ¿no? Si el determinante es mayor o igual que 0, en todo caso una fórmula abierta y tenemos el símbolo mayor o igual en el lenguaje. ¿Ok? Esto no es más que una nota para que algo que a priori os parece muy complejo,
en realidad es algo tan natural que lo habéis usado sin saberlo desde hace muchos años. Esa idea de fórmulas explícitas de ecuaciones puede verse como pasos de procedimiento de eliminación de cuantificadores sobre R. Y mirad, además este es un ejemplo muy bonito porque se ve claro que si yo cambio el modelo, cambia completamente, ¿verdad?, el procedimiento de eliminación de cuantificadores, porque si en lugar de sobre R estoy trabajando sobre los complejos, eso tiene solución siempre. Luego sería equivalente a la fórmula abierta, 0 igual a 0. Y si en lugar de sobre R estoy trabajando sobre Z, pues ya cambia aquello, porque tengo que comprobar que sea mayor o igual que 0 y que sea entera la solución, ya es otro mundo. Entonces ya veis como el cambio en el modelo que hay aquí detrás, que en realidad es, claro, si estamos considerando una teoría T u otra, o el sucesor, o la suma, pues hace que una determinada propiedad de eliminación de cuantificadores sea verdadera, ¿no? Entonces ahí mezclamos las dos cosas. Por una parte, analizar cómo son las formas del lenguaje, y por otra, las propiedades intrínsecas de la estructura que queremos capturar, que las utilizamos de manera fundamental para dar este tipo de equivalencias, que es la que nos van a permitir, en un contexto general, describir procedimientos de eliminación de cuantificadores. ¿Ok? ¿Estáis más o menos conmigo en la idea? Entonces lo que vamos a hacer, hablando de manera muy general, es esta fórmula de la ecuación del segundo grado, pues la vamos a ver su equivalente si estamos trabajando sobre n, lo que tenemos en la función sucesor. O sea, lo que tengo una ecuación, existe x, x cosa del sucesor, vamos a dar un discriminante, algo abierto, que nos va a permitir eliminar el existe. ¿De acuerdo? Claro, pero también puede decir, bueno, Andrés, ha sido muy poco ambicioso, ¿no? Porque aquí puede aparecer para todo, existe, todo lo que sea, y me habéis dicho cómo eliminar un existe. ¿Y qué pasa si ahora tengo para todo existe, para todo existe, para todo existe? Bueno, pues en realidad, y esa es la propiedad crucial, si sé eliminar un existe, sé eliminar cualquier cosa. Luego ese ejemplo no era un ejemplo al azar, sino todo lo que necesitamos saber es eliminar fórmulas de la forma existe x y aquí algo donde ya no hay cuantificadores. Si sé eliminar un existe, tengo inmediatamente un procedimiento de eliminación de cuantificadores. Y eso es lo interesante. Lo que me da en los procedimientos de eliminación de cuantificadores una parte general, que es esa, que es como si yo sé eliminar los existes, sé eliminar cualquier otra conectiva y cualquier otra combinación, que eso no depende en absoluto de la estructura que esté trabajando, y después la parte ya particular de la estructura es, bueno, pues el discriminante concreto que hay que usar. Pero podemos separarlo como en esos dos mundos. Una primera parte general que es, oiga, basta reducirse al caso, existe un x tal que, y aquí una ecuación, esencialmente hablando de grosso modo. ¿De acuerdo? Y ahora ya, ver cuál es el discriminante que le corresponde en cada caso, ahí es donde tenemos que pelear. Pero lo importante, y la primera idea que os quiero lanzar hoy, es que es lo que se llama la propiedad de reducción o el teorema de reducción, que dice que para demostrar que una teoría admite eliminación de cuantificadores, basta con demostrar que puedo eliminar un existe. Eso es lo que nos dice la propiedad de reducción. Os la leo y después la interpretamos. De una de teoría, supongamos que para toda fórmula de la forma existe x tal que alfa 0 y alfa n, cada uno de estos es una ecuación y en general pues vamos a permitir conjunciones de ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, si yo para cualquier forma, ahora vemos aquí un detalle, que sea, existe un x, y ahora pongo aquí una conjunción de ecuaciones en general van a ser literales, es decir, o bien fórmula atómica o la negación de una fórmula atómica, permite también inecuaciones en el caso general. ¿De acuerdo? Bueno, pues retomando de nuevo, si yo para una fórmula que tenga esta forma de aquí, un solo existe, y ahora aquí la conjunción de inecuaciones, es decir, o bien propiedades atómicas o negación de propiedades atómicas, soy capaz de eliminar este existe mediante una propiedad de esas de discriminante, pues tengo que la teoría completa admite eliminación de cuantificadores, es decir, para cualquier fórmula de cualquier tipo, al final soy también capaz de eliminar todos los cuantificadores. ¿De acuerdo? Luego el ejemplo de las ecuaciones de segundo grado no es un accidente, sino es todo lo que hace falta. Entonces, que si yo sé una manera de eliminar un existe de una conjunción de inecuaciones, aquí es un caso muy sencillo porque hay una, pero en realidad una conjunción de inecuaciones, sé eliminar la correspondiente existe y para todo de una fórmula genérica cualquiera. ¿De acuerdo? Y además, fijaros, podemos suponer en la ecuación correspondiente algo que aquí ocurre,
y es que la variable que quiero eliminar aparece en todas las ecuaciones que hay detrás. Claro, si yo quiero eliminar el existe, puedo suponer que en cada una de las ecuaciones hay al menos una aparición de la x. ¿Vale? Eso es trivial, porque si no la hubiera, en realidad no me dice nada sobre lo que hay detrás y lo podría, utilizando propiedades sintácticas, sacarlo fuera, lo vemos después. Esta idea aquí, que si yo quiero eliminar el existe x, pues puedo suponer que en la ecuación hay al menos una ocurrencia de la x. ¿Vale? Eso es una cuestión técnica que lo veremos después. Entonces, y eso es lo que me gustaría explicaros hoy, implementaros hoy, lo que nos dé tiempo, la parte general, esa propiedad de reducción es efectiva. En el sentido de que si yo conozco una manera de eliminar este tipo específico de cuantificadores, que es un existe y después una conjunción de ecuaciones, pues tengo una manera, en cierta manera, de hacer un upgrade de esta eliminación y permitir transformar en abierta cualquier fórmula por compleja que sea. ¿Vale? Y os voy a explicar cómo. ¿Vale? Eso es lo que nos dice el teorema. ¿Veis la idea? Por lo menos, ¿entendéis lo que queremos demostrar en el enunciado? Pues mirad, la prueba es por inducción sobre la fórmula de R. Mira, tenemos que partir de una fórmula cualquiera y ver que hay una abierta equivalente, suponiendo que ya sabemos hacerlo en el caso sencillo de R. Para que lo entendáis, ¿no? El caso que está ahí. Pues ya parto de una cualquiera y tengo que ver si yo tengo una fórmula cualquiera, tenga la forma sintáctica que tenga, pues puedo transformarla en una abierta. Entonces es un ejemplo de prueba por inducción sobre fórmula, donde lo que hacemos es un caso inductivo por cada una de las maneras de construir una fórmula. Entonces, claro, tenemos que considerar que la fórmula sea atómica, el caso booleano, el caso para todo y el caso existe. Si sabemos eliminar cada uno de esos, ¿verdad? De cada uno de esos casos, engarzando uno de esos pasos, al final seremos capaces de obtener una fórmula equivalente. ¿De acuerdo? Entonces vamos allá, vamos a ver la prueba y tenemos aquí después esta fórmula para comprobar al final que hemos entendido cómo se pasa. Entonces, mira, caso atómico. Entonces, yo parto de una fórmula phi de x cualquiera y tengo que ver que puedo dar otra equivalente que sea abierta. Entonces, primer caso, partimos de una fórmula atómica. Bueno, ¿por qué una fórmula atómica, dado una fórmula atómica, yo puedo dar otra abierta equivalente? Porque las fórmulas atómicas son abiertas por definición. Ese es el caso trivial, es cuando he llegado al final. Una fórmula atómica es el caso más sencillo de fórmula abierta. Por eso digamos el caso base, ¿no? Si ya he llegado a una atómica, pues ella misma me vale como fórmula abierta. Y mirad que no introducimos ninguna variable nueva. Ese es el caso base, que en cierta manera es, después cuando hagamos la recursión en Haskell, cuando ya terminamos, ¿no? Cuando hemos encontrado el atómico, pues el mismo, y ahí termina la conversión a fórmula abierta. ¿Vale? Caso booleano, mirad, que nuestra fórmula es la conjunción de otras dos, la disyunción de otras dos, la negación de otras dos. Si, y ahí está la hipótesis de inducción, suponemos que sus componentes ya se transforman en las fórmulas abiertas, si están unidos por conectivas booleanas, pues también sé hacerlo. ¿Por qué? Porque claro, es la idea que hay aquí. Si yo a partir de una fórmula alfa, imaginaros que mi fórmula es esta, alfa es la conjunción de otras dos, ¿vale? Y por hipótesis de inducción yo ya sé que esta sé transformarla en una abierta alfa prima y esta sé transformarla en una abierta b prima. Pues claro, ¿cómo consigo una abierta que sea equivalente a la conjunción de los dos? Pues considerando la conjunción de las dos transformadas abiertas. ¿Por qué? Pues claro, que en las abiertas la conjunción está permitida, no me da ningún problema. ¿Veis? Luego esa es la idea del caso booleano. Si yo mi fórmula la descompongo como la implicación de dos cosas, etcétera, etcétera, pues lo que hago es cada uno de los trozos lo paso abierto y consigo una abierta equivalente sin más que considerar pues, el mismo operador booleano sobre la fórmula. Sé que es división, sé que es implicación, si lo que tenía es la negación de alfa, pues considero la negación de alfa prima, ¿verdad? Y esa me da la abierta equivalente. Luego hasta aquí, estos dos casos, que veremos después en Haskell, se reducen en el caso atómico, de separadas, no hay nada que hacer, y el procedimiento de eliminación de cuantificadores conmuta con los operadores booleanos, porque recordemos de manera sencilla lo que hay aquí. ¿Vale? Si quiero hacer eliminación de cuantificadores de la conjunción de dos cosas, ¿qué tengo que hacer? La conjunción de aplique eliminación a cada uno de los dos
trozos de la conjunción correspondiente. Y lo mismo para todos los booleanos. ¿Ok? Luego, esencialmente, estos dos trozos de aquí, lo que me está diciendo es que bueno, las atómicas son triviales y que mi procedimiento ese de eliminación de cuantificadores conmuta con los operadores booleanos cuando lo aplique. ¿Vale? Andrés, Sí. ¿podrías quitar el aire? ¿Perdón? Si podías quitar el aire. Sí. Se ha parado, ¿verdad? Gracias. Tú lo tienes ahí. Sí. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice el teorema. En esos dos casos está claro que sabemos cómo aplicar el procedimiento. Bueno, el siguiente caso interesante, que me parece un para todo. ¿Cómo elimino que si tengo un para todo? Entonces, fijaros, ¿por qué en realidad solamente los podemos restringir a los que existen? Porque hay una equivalencia lógica que sabemos que para todo x una fórmula es equivalente a que no existe ningún x tal que no la fórmula, ¿verdad? Pensadlo en todo el mundo en esta habitación es hombre si no existe nadie que no sea un hombre. Es equivalente, ¿verdad? Todo el mundo en esta habitación lleva gafas si no existe alguien que no lleva gafas. Esa sí es falsa. Borja todavía. Qué suerte que no. ¿Veis la idea? Esa es una equivalencia lógica clásica. Entonces, fijaros qué truco tan sencillo, pero hace que nos olvidemos de los para todos de esa manera tan sencilla. Que yo quiero hallar una equivalente a esta. Bueno, pues la reescribo como no existe no, ¿de acuerdo? Como el procedimiento de eliminación de cuantificadores conmuta con las booleanas, pues eliminar cuantificadores aquí es lo mismo que no eliminar cuantificadores aquí y ya existe x algo y ya puedo continuar con un existe. Luego los para todos, gracias a esa propiedad tan simple, al final es eliminar un existe. ¿Veis el truco? Ese ya lo podemos aplicar ahí. Vamos a empezar el desarrollo de esa eliminación de cuantificadores. ¿Vale? Si yo quisiera, vamos a aplicar eliminación de cuantificadores a esta fórmula de aquí. ¿Vale? Esto es una fórmula grande, aunque... Pero fijaros, la idea, y es después lo que vamos a implementar en Haskell, es, bueno, ¿cuál es en este caso, el constructor más externo de esa fórmula? Para todo x, ¿verdad? Porque esta fórmula es para todo x, para todo y después algo dentro. Entonces, caso para todo, ¿qué hay que hacer? Pues reescríbese la fórmula como no existe x tal que no lo que sea. Pues decimos, esto es lo mismo que aplicar eliminación de cuantificadores a no existe x tal que no, y ahora la fórmula que hay detrás, ¿verdad? Y la fórmula que hay detrás es para todo y, si x es distinto de y, entonces existe un z tal que y es el siguiente de z, o bien existe un t tal que y es igual que el siguiente del siguiente de t. ¿Tengo una pregunta? Sí. Luego que hay una diferencia bastante grande a veces cuando tenemos un para todo de x, para todo de y y lo escribimos como para todo de y. Sí, pero para aplicar el algoritmo hay que cada variable ponerle delante su cuantificador. Normalmente eso es que para todo x y como una abreviatura porque es más fácil a la hora de leerlo, ¿no? Claro, pero cuando apliquemos el algoritmo... Al momento de eliminar el cuantificador es diferente. Es diferente. Para todo eliminar dos. Exactamente, hay que ir uno a uno, ¿vale? En el procedimiento. Porque si os fijáis, el procedimiento que hay aquí elimina uno a uno el para todo, uno a uno el existe. Luego es importante escribir cada uno de manera absolutamente formal la fórmula que entra. ¿Ok? Entonces, claro, ese caso para todo me dice, eliminar cuantificadores ahí es lo mismo que eliminar cuantificadores en esta fórmula porque son equivalentes, aplicando aquella propiedad de ahí. ¿Veis? Y ahora aplicamos el caso booleano. Esto es la eliminación de cuantificadores de la negación de algo, ¿verdad? Pues eliminación de cuantificadores y booleanos conmutan. Luego esto es lo mismo que la negación de aplíquese eliminación de cuantificadores a existe un x al que no para todo y
si x es distinto de y, entonces existe un z tal que x es igual al siguiente de z, o bien existe un t tal que y es igual al siguiente del siguiente. ¿Me viendo la idea? Sería de ir engarzando los pasos que aparecen ahí en el algoritmo. Entonces, cada vez que encontremos un para todo, tenemos que aplicar esa propiedad para eliminarlo, y cada vez que encuentre existe C y después te aplicamos una conectiva, pues aplico que el procedimiento de eliminación de cuantificador y los booleanos conmutan. ¿De acuerdo? Entonces continuamos y ya hemos visto cómo se aplica el caso atómico, caso booleano, los for all cómo se eliminan, y ya nos queda el caso existe. ¿Qué pasa si tenemos un existe x? Lo que pasa es que eliminación de cuantificador y ahora existe x tal que tenga esta propiedad de x. Pues fijaos lo que dice el paso. Pues ahora lo que hay que hacer es cójase esta propiedad, pásese, claro, digamos, si existe x tal que alfa, por inducción considérase un alfa prima abierta equivalente a lo que hay aquí. Es decir, aplícase el algoritmo a lo que hay aquí dentro. Eso me da una fórmula abierta. Cuando yo lo pongo aquí va a ser ya existe x delante de una fórmula abierta. ¿Veis? Aplicando recursivamente el algoritmo. Y existe x delante de una fórmula abierta, vamos a ver que se puede reducir a algo de este tipo. Existe x y aquí una conjunción de literales. Luego, como sabemos hacerlo en este caso particular, sabríamos hacerlo siempre. Así termina el algoritmo. Entonces, en el caso práctico es, ya me encuentro el presente cuantificador de un existe. Entonces lo que tengo que mirar es, ahora lo que tengo que hacer es este trozo de aquí. Lo que hay aquí dentro ya es abierto. No, ¿verdad? Luego, si no es abierto, pues tengo que hacer una llamada. Digo, pues esto le llamo 1 y ahora aparte tengo que ver cuánto vale eliminación de cuantificadores de y. Y cuando se resuelva esto, que va a ser una fórmula abierta, lo voy a alimentar con esto y sigo con el algoritmo. Esa es la idea. Entonces, cada vez que hay un existe, hay dos tipos de existe. Los que ya son terminales, que son los que vamos a tratar, o si hay un existe y dentro hay otro, pues lo que hay que hacer es lo de dentro, calcular la eliminación de cuantificadores y después iremos sustituyendo. Ese es el algoritmo que hay detrás. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué es lo que haríamos? Como hay un existe x y tengo esto, pues tengo que aplicar eliminación de cuantificadores ahí. Es decir, quiero aplicar el procedimiento de eliminación de cuantificadores a no para todo y, si x es distinto de y, entonces existe un z tal que x es igual a z, o bien existe un y t tal que y es igual al siguiente de t. Los paréntesis que hagan falta. ¿Veis la idea? Cuando ya haya pasado esto aplicando el algoritmo abierto, lo meto otra vez en el lugar de 1 y elimino ya este existe que va a ser el último que me quede. Esa es la idea. El algoritmo no es ni mucho menos trivial, no podemos implementar la prueba, pero los pasos que tenemos ahí nos permiten hacerlo. Y ahora volvemos otra vez a realimentarlo. Aquí tendríamos existe C y aquí tengo un no. Pues como es un booleano, conmuta con el booleano, ¿verdad? Luego esto sería eliminación de no, eliminación de cuantificadores aplicada para todo y, si x es distinto de y, entonces existe un z tal que x es igual a z, o bien existe un t tal que y es igual al siguiente de t. ¿Veis? Y ahora otra vez nos encontramos, existe de un para todo, pues un caso para todo, pues hay que reescribir ahora este para todo y como no existe un y tal que no lo que tenéis detrás, y a lanzar otra vez el algoritmo. ¿Vale? Entonces, aplicando otra vez el caso, esto sería no, eliminación de cuantificadores, a no existe un y tal que no lo que hay detrás. ¿Vale? Tal que no es distinto de y implica existe un z tal que x es igual a z, o bien existe un t tal que y es igual al siguiente de t.
existe C, no, como conmuta con los booleanos, esto sería igual que un no, otro no que sale de aquí, y ahora otra vez el procedimiento de eliminación de cuantificadores, esta vez aplicaba, existe un i, tal que no es cierto que x es distinto de y, entonces existe un z, tal que x es igual al siguiente de z, o bien existe un t, tal que y es igual al siguiente de Me voy a parar ahí, el ejemplo, no me acuerdo, pero lo importante es fijar qué ha pasado, que otra vez llego al mismo punto. Existe z de un existe, eliminación de un existe. Luego, aplicando una y otra vez los pasos conmuta con booleano y los para todos los reescribimos con el existe, mi procedimiento de eliminación de cuantificadores se reduce a saber eliminar cuantificadores en una forma que empieza con un existe y detrás hay otras cosas. Claro, como aquí detrás sigue habiendo todavía cuantificadores, vaya por Dios, pues tendríamos que coger ahora todo lo que hay aquí detrás, llamarle 2 y ahora decir hago eliminación de cuantificadores de lo que hay aquí detrás. ¿Veis? El algoritmo se va retroalimentando. Y ahora aquí, como la más externa es la negación, pues sería no esto es una implicación, no implica, pero fijaros, aquí ya por ejemplo hay un trozo donde terminaríamos, ¿verdad? Porque llegaríamos a una forma donde no hay cuantificadores. Aquí tendríamos que seguir. Pero aplicando esto las veces que haga falta, y eso lo hará Haskell por nosotros, y esa es la idea que quiero transmitir, al final todo el algoritmo se reduce al caso crítico en el que tengo que eliminar un existe y detrás ya hay una fórmula donde no hay más cuantificadores. Luego, si sé eliminar un existe, sé eliminarlos todos. Eso es lo que nos dicen los 3 primeros pasos. ¿Veis la idea? Pero claro, todavía no estamos, todavía nos queda una cuestión técnica más. Claro, hasta ahora tenemos un existe y aquí pueden aparecer cualquier conectiva booleana, ¿verdad? Y el teorema me dice, oiga, no solamente es que puedo reducirme a eliminaciones de existe, sino existe en un contexto muy particular. Existe aplicado a conjunción de ecuaciones o inecuaciones. Entonces todavía nos queda por resolver ese pequeño detalle. Estáis conmigo hasta ahí, ¿verdad? Esto es lo que demuestra, aplicando los 3 primeros casos, y os borro ya el chorizo los 3 primeros casos, al final sé que tengo un procedimiento de eliminación de cuantificadores para un lenguaje si soy capaz de eliminar un existe delante de una fórmula donde ya no hay más cuantificadores. Eso es lo que me ha justificado en la aplicación anidada las veces que haga falta de los 3 primeros pasos de esa prueba que tenéis ahí. El caso atómico, el caso booleano y el caso paradójico, ¿verdad? Entonces, aplicando eso, lo que hemos demostrado es que al final nos podemos reducir a algo de esta fórmula. Un existe, de esta forma, perdón. Hay un existe y detrás una fórmula, claro, ahí puede ya ser todo lo compleja que sea, puede aparecer implicaciones, disyunciones, etcétera, etcétera. ¿Veis? Empero, el enunciado del teorema dice que tenemos una reducción todavía más interesante, porque detrás del existe lo único que hay es conjunciones. Ese es el detalle que nos falta por hilar para demostrar el teorema. ¿Veis? Porque ahora hemos aplicado eso y nada nos permite descartar que al final, por ejemplo, llegamos a algo como esto. Existe un x tal que si x es igual al siguiente de z, ¿verdad? Y entonces x es distinto del siguiente de 0 y el siguiente de x es distinto de x. Por ejemplo, ¿no? Imaginaros que hemos aplicado una y otra vez el algoritmo y ahora, claro, ya nos reducimos a su problema de existe x detrás de una fórmula, pero ahí puede aparecer, lo que no puede aparecer es otras conectivas, porque ya hemos visto eso como eliminarlo, de primer orden, pero puede aparecer una implicación, puede aparecer conjunción, ¿de acuerdo? Y el teorema le dice, no, usted lo puede escribir como un existe x y detrás una conjunción de inecuaciones. Ese es el paso que nos queda por dar. Formas normales conjuntivas. Exactamente. Disyuntiva. Disyuntiva. Aunque parece disyuntiva. Formas normales vienen a nuestro rescate, es la idea del compañero. Pero veis el problema, ¿no? Los 3 primeros casos me permiten reducirme siempre a este subproblema. Saber eliminar un existe cuando detrás hay una fórmula abierta.
Pero claro, esa fórmula abierta puede ser todo lo general posible, puede tener implicaciones, etcétera, etcétera. Y mi propiedad reductora me dice que me puedo reducir a una conjunción de cosas. ¿Cómo hago desaparecer? Claro, desaparecer las implicaciones, eso es fácil porque sabéis que las implicaciones son digamos, cualquier fórmula de la lógica proposicional se puede reescribir usando solo conjunciones y disyunciones. Pero más aún, como dice el compañero, podemos usar un teorema de forma normal. Si tengo una propiedad abierta que mezcla negaciones, implicaciones, incluso parecida a doble implicación, pues lo que vamos a hacer, de lo que nos dice aquí, la primera parte, ¿verdad?, es normalizar. Y fijaros, lo que nos va a interesar es ponerlo como FND, como forma normal disyuntiva. Recordad de lógica proposicional básica que una fórmula está en forma normal disyuntiva si se puede escribir como disyunción de conjunción de literales. Y ya va apareciendo el personaje que queremos, conjunción de literales, que es el trocito que aparece aquí. ¿Vale? ¿Y por qué? Fijaros que chulo, si yo tengo una fórmula x y aquí cualquier fórmula abierta, ¿de acuerdo? Y aquí yo tengo una fórmula abierta, pues esto lo puedo reescribir, la fórmula abierta, en forma normal disyuntiva. Entonces lo podré escribir como existe un x, ¿verdad? Y una fórmula normal disyuntiva es aquí una conjunción de una serie de literales, L11, por ejemplo, y L12, o bien L21 y L22 y L23, o bien, por ejemplo aquí, L31. ¿Vale? Os pongo ahí un ejemplo. Imaginaos, ahí nos da una. Cojo la abierta, la reescribo en forma normal disyuntiva, en FND. Entonces, existe x, esta fórmula será equivalente a existe x, y aquí lo escribo como disyunción de conjunción de literal. ¿Veis? Pero claro, ahora recordamos otra propiedad básica de la lógica que viene a nuestro rescate, y es que el existencial y la disyunción se llevan bien. Existe x tal que a o b es lógicamente equivalente a existe x tal que a o bien existe x tal que b. Otra propiedad básica, pero que aquí viene a nuestro rescate en el algoritmo. ¿Veis? Entonces, claro, si yo he reescrito como FND, pues ahora eso me permite distribuir el existe a cada uno de los factores de mi forma normal disyuntiva aplicando esta propiedad de aquí. Existe x, una disyunción de cosas es distribuirse el existe x cada uno de los factores de la disyunción. Luego esto sería equivalente a existe un x tal que L11 y L12, o bien existe un x tal que L21 y L22 y L23, o bien existe un x tal que L31, que son los literales correspondientes. ¿Veis la idea? Y claro, si yo esto sé pasarlo a abierta, esto lo paso a abierta y esto lo paso a abierta, esto me da una phi1 abierta, esto una phi2 abierta y esto una phi3 abierta, ¿cómo consigo una abierta equivalente a esta? Pues la disyunción de estos tres trozos. ¿Vale? Construyo phi1 o bien phi2 o bien phi3, y claro, si esta era abierta, la disyunción sigue siendo abierta, y de esa manera basta con saber eliminar un existe de una conjunción de literales para poder eliminar un existe de cualquier fórmula abierta vía la reescritura en FND, y hemos visto que esto era suficiente para poder eliminar cualquier cuantificador de cualquier fórmula de cualquier lenguaje. ¿Veis la idea? Es muy bonito porque son ideas muy sencillas, de esas propiedades del primer curso de lógica o casi del segundo día de un curso de lógica, ¿no? Pero puestas todas una detrás de otra, te da un algoritmo que te permite reducir algo a priori tan complejo como es la eliminación de cuantificadores global a un caso local tan sencillo aparentemente como este de aquí, que es justo el de la ecuación de segundo grado, que es después el que en la práctica es el interesante a la hora de escribir el método. ¿Veis la idea? Y todavía hay un detallito más técnico para que la propiedad de reducción, ¿no?, dejarla lista. Y es que además podemos suponer, cuando estamos como conjunción de literales, que la x aparece en todos los literales que hay aquí en medio. ¿Por qué? Lo puedo borrar de aquí, ¿verdad? Bueno, sí. Sí. Para terminar con la explicación del algoritmo. Vale, pues fijaros, ya hemos llegado
Este era el último punto de partida, un existe delante de una fórmula abierta. Y ya sabemos cómo transformarlo vía FND a un existe delante de una conjunción de literal. Pero todavía me queda un detalle más, ¿vale? Porque ahora puedo tener, por ejemplo, existe x tal que x es distinto del sucesor 3 veces de 0, conjunción de literales, y x es igual a z, y el sucesor 3 veces de z es distinto de 0, o distinto de 0. Ahí ya parece que casi estamos aquí, ¿no? Lo hemos reducido al caso bueno, un existe de conjunción de literales. Recordad que un literal es o bien una fórmula atómica o la negación de una fórmula atómica, una ecuación o una inecuación. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice más para simplificarlo? Pues que yo puedo suponer además que la variable que quiero eliminar, la x, ocurre en todas y cada una de las ecuaciones o inecuaciones que yo considero. Entonces, por ejemplo, estos trozos que vemos van a ser triviales. Lo que me dice es, para simplificar todavía más el punto de partida de la propiedad de reducción, puede poner usted un existe x delante de una conjunción de ecuaciones o inecuaciones y no ponga ninguna ecuación trivial. Es decir, la variable de la que estoy preguntándome si existe una solución tiene que aparecer obligatoriamente en cada uno de los trozos. ¿Y por qué? Y otra vez, una propiedad básica de lógica viene a nuestro rescate. Y es que sabemos que existe un x tal que a y b es lógicamente equivalente a A y existe X tal que B si X no pertenece a las variables libres de A. ¿Vale? En general, el existe y la conjunción ya no se llevan bien, no distribuyen como con la disyunción. No es verdad siempre que existe un X tal que A y B sea equivalente a existe X tal que A y existe X tal que B, por supuesto. ¿De acuerdo? Pero si estamos en el caso particular en el que uno de los dos términos no contiene esa variable como variable libre, pues entonces el trivial que esto es equivalente a se da A y existe X tal que B. Porque claro, esta X no está aquí como libre, entonces no juega, no desempeña aquí ningún papel. ¿De acuerdo? Bueno, pues aplicamos eso aquí. Claro, si yo detecto que hay un trozo en mi conjunción tal que X no ocurre en el literal, estamos en el caso de aplicar esta propiedad de aquí, que es justo lo que os pongo aquí, la última, ¿no? Cuando tenemos un existe conjunción y X no ocurre en el literal, esta es la propiedad que tenéis aquí. Entonces ya, aplicando esa propiedad, si yo tengo existe X, todo esto lo puedo ver como un único término, la conjunción de dos cosas y esto no está, esto es lógicamente equivalente a existe un X, y ahora dejo dentro del alcance del existencial los trozos donde aparece explícitamente la variable que quiero eliminar y fuera del alcance del existe, pues escribo el otro trozo, ¿vale? Donde no está la X. ¿Veis? Eso me dice esa propiedad. Y no estamos incluyendo variables libres nuevas, porque ahora aunque yo saque esto fuera del alcance del existe, como lo quito porque no está la X, pues Z seguirá siendo libre arriba y abajo. Pero no estoy incumpliendo el mandato de que no puedo añadir ninguna variable libre nueva. Pero claro, si sé ya eliminar esto, si sé esto pasarlo abierta a una fórmula phi que dependerá de las variables libres de esto, que es Z, pues al final me queda que la fórmula global es equivalente a phi de Z y la otra parte, luego tengo una fórmula abierta equivalente a esa de allí. ¿De acuerdo? Luego ahora podemos otra vez entender, englobar la propiedad importante de reducción. Para demostrar que una teoría tiene eliminación de cuantificadores global, que para cualquier fórmula la puedo pasar a otra equivalente, basta con demostrar que sé eliminar este tipo particular de existes. Un existe delante de una conjunción de inecuaciones donde la variable que quiero eliminar ocurre en todos y cada uno de los funtores o de las partes de la conjunción en cuestión. Y ahí es donde ya empieza la particularidad de cada teoría. Mirad, hasta aquí lo único que hemos utilizado son propiedades de lógica de primer orden global. Eso da igual que estemos trabajando con los naturales, con los reales, con las cadenas o en las estructuras que tenemos.
¿Veis? La parte común, y es lo bueno que tiene, es un módulo global que se puede aplicar a cualquier teoría, y justo eso es lo que vamos a hacer ahora, implementar ese trozo, ¿de acuerdo? Para que nos sirva como casi un módulo que después lo tenéis ahí para cualquier teoría. Y después el estudio de una teoría concreta es, oiga, una vez que tenemos una teoría concreta, ¿cómo eliminamos los existes para este tipo muy concreto de situaciones? Un existe y una conjunción de inecuaciones, una ecuación de segundo grado vista de manera general en la estructura que tenemos. Si soy capaz de ver el discriminante, entenderme todo entre comillas, ¿no? El discriminante que le corresponde a la estructura, tengo un procedimiento de eliminación de cuantificadores. ¿De acuerdo? Luego todo, a partir de ahora, todo el peso de los siguientes temas está en, vamos a partir de una fórmula de este tipo del lenguaje de la aritmética en el lenguaje en el que estemos y vamos a aprender cuál es el discriminante correspondiente, cómo podemos eliminar los existes en ese caso concreto. Sabemos que eso nos basta para tener el algoritmo de decisión completo gracias a la propiedad de reducción que, engarzando estas ideas de conmutar con los atómicos, eliminarlos para todos de esta fórmula y esas transformaciones de los existes y las conjunciones D con FND, al final se reduce siempre a este caso, lo hago recursivamente, me quedan esos casos, ahí aplico el algoritmo particular, monto otra vez la fórmula y tengo el output, la fórmula abierta equivalente a la fórmula original. Y eso es lo que queremos implementar para tener en Haskell el algoritmo de decisión. ¿Ok? ¿Estáis conmigo? Vamos a ver las ideas generales y hemos cambiado completamente de tercio, ¿no? Para reflejar la parte sintáctica. Entonces, vamos a empezar el martes que viene justo con ya la parte interesante. Para este teoría en concreto, vamos a ver que admite el método de cuantificadores, vamos a ver cuál es el discriminante asociado a un tipo de ecuaciones de este tipo. ¿De acuerdo? Pero hoy, antes de irnos, pues lo que vamos a ver es, bueno, vamos a ver que la propiedad de reducción es de verdad eficaz. Eficiente, se puede implementar. Y os voy a presentar aquí una implementación de esa parte de la prueba. De cómo podemos dar un algoritmo en Haskell que le entre una fórmula cualquiera y hace todas esas transformaciones hasta dejarlo justo en ese punto, en el punto donde encuentra un existe delante de una conjunción de cosas y entonces ya llamará al algoritmo particular de la teoría, que es el que se la tiene que ver para resolver ese trozo de la fórmula. ¿De acuerdo? ¿Veis? Vamos allá. Y recuperamos otra vez la parte de ya vamos a poner las dos aquí en paralelo y ya veréis que son realmente la reescritura de la prueba que hemos visto ahí utilizando el lenguaje. El modelo Emacs. Pues aquí tenéis una tal implementación, le llamo parte común, ¿no? En el sentido de que eso es común a cualquier algoritmo que vamos a usar de eliminación de cuantificadores, independientemente de la teoría que sea, porque eso solamente se aplica cuando llegamos al caso concreto del existe y la lista de ecuaciones. ¿De acuerdo? Lo voy a poner quizá un poco más grande. ¿Veis bien desde ahí? Bien. No, si voy con los grandes. Sí, cargarlo sin problema. Y estaba aquí, ¿verdad? Wow. No, esto no es lo que quería hacer. ¿Bien así? Bueno, casi peor, ¿no? Vamos a 16. Más. ¿Bien? Vale, si no, seguimos, ¿eh? Porque es un código que se lee bien. No tiene grande. Mejor ahora, ¿no?
¿Vale? Entonces, mirad, vamos a implementar el procedimiento de eliminación de cuantificadores que hemos estudiado hasta ahora, ¿no? Entonces, en Haskell. Entonces, la idea es que lo que queremos es un procedimiento de eliminación de cuantificadores que recibe una fórmula y nos da otra fórmula equivalente a la fórmula en cuestión. ¿Ok? Entonces, mira, lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es importar el módulo donde están las definiciones del lenguaje. Esto se llama TM este año, ahí pone MA porque es el antiguo, el que ya he cogido el ordenador, pero TM LPO, que en particular pues, es el que introduce la sintaxis de la fórmula. ¿Recordad cómo escribíamos la fórmula en Haskell? Que si, por ejemplo, queremos escribir una fórmula que diga si x mayor o igual que 0, entonces la sacar, pues le decíamos F1, ¿verdad? Vale, sea F1 una fórmula, de manera que F1 puede ser la implicación de, ¿recordad cómo lo escribíamos? Imaginaros que quiero, por ejemplo, esta fórmula de aquí, si x es distinto de 0, entonces existe un i tal que x es igual al siguiente de x. ¿Recordáis cómo introducíamos esa fórmula en Haskell? Pues la implicación de dos cosas, ¿verdad? Pues la implicación de una primera y una segunda. La primera que es x distinto de y, pues era la negación de algo, que escribíamos n de algo, ¿verdad? Y ahora es la negación de x igual a 0. Entonces ahí era una fórmula atómica que poníamos, ¿verdad? P de símbolo de predicado, el predicado que estamos considerando que sería la igualdad, y ahora la lista de los términos que estábamos igualando. El primero sería la variable x, que recordad que escribíamos vd, el nombre de variable, y el segundo la constante c. Como hace tiempo que no lo vemos, para recordarlo, ¿verdad? Cerramos aquí, cerramos aquí, sería la primera parte de la explicación, que es la negación de algo. Aquí, y este de aquí. Y la segunda sería, existe un i tal que, ¿cómo escribíamos existe un i? ¿Me acordáis? Existe el nombre de la variable que se cuantificaba y a continuación pues la fórmula correspondiente, ¿verdad? Y ahora aquí la fórmula es una igualdad, luego el predicado de igualdad aplicado a quién, pues a la variable x primero, y segundo quién, segundo sería el término siguiente de x. ¿Os acordáis cómo construíamos un término compuesto? F de función, ¿verdad? Siguiente, aplicado a la lista de los elementos del término, que en este caso es la variable i, que escribíamos como variable i. Por ahí alguna, casi seguro alguna de estas. Esta es la que tiene que ser, ¿no? Esta y esta de aquí. Milagro, pero estaba bien escrito, ¿no? La idea de, así, un poco por recordar cuál era la sintaxis. Entonces, nuestra función eliminación de cuantificadores coge una fórmula y la transforma en una fórmula sin cuantificadores. Claro, ¿por qué tiene aquí un primer argumento este de aquí? Pues este argumento es el procedimiento particular que va a usar después cuando llega existe un x y una conjunción de literal. ¿Vale? Entonces, esto todavía no lo hemos visto, que ahora vamos a empezar el martes que viene.
Entonces, este primer argumento de mi eliminación de cuantificadores, que se llama P en todos sitios, os podéis olvidar de él, porque esencialmente después vamos a usar, para ahí vamos a meter el procedimiento particular cuando llegue ahí, ¿no? Pero en la parte común, que es lo que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo se implementa lo que hemos visto hoy aquí, esa idea de llegar, de ir aplicando cada uno de esos pasos. Entonces, fijaros, la primera idea, la idea es, mi EC pues recibe una fórmula y tengo que dar la fórmula abierta equivalente. Entonces aquí, claro, pues fijaros, hacemos lo mismo que hacemos en la prueba, distinguir todos los tipos de fórmulas según los constructores. Es decir, una fórmula puede ser o bien una fórmula atómica, que tal y como escribíamos Haskell era el símbolo del predicado P aplicado a el nombre del predicado y la lista de los términos, ¿verdad? O una fórmula puede ser la negación de otra, N de F, o la conjunción de dos, I de F1, F2, o la disyunción de dos, O de F1, F2, o la implicación de dos, o para todo XS, F, o existe un X tal que F. ¿Veis la idea? Entonces, vamos describiendo el algoritmo. Claro, si quiero ya hacer eliminación de cuantificadores en una fórmula atómica, ella misma, porque ahí ya no hay cuantificadores. Bueno, eso no es otra cosa que, si nos vamos aquí, esto, el caso atómico. Claro, toda fórmula atómica es equivalente a una fórmula abierta, ella misma. ¿No es eso lo que está diciendo este de aquí? Caso base. Si es una fórmula atómica, que se escribe así, es equivalente a ella misma. Seguimos la demostración. Caso booleano. Si tengo una conectiva booleana, el procedimiento conmuta con la conectiva, ¿verdad? Lo que decíamos. Bueno, pues si os vais a la descripción del algoritmo Haskell, dice exactamente eso. Para las conectivas booleanas, negación, implicación, conjunción, disyunción, existe C, conmuta con la conectiva. Eliminación de cuantificadores de no es no eliminación de cuantificadores, eliminación de cuantificadores de I es la conjunción de aplicar eliminación de cuantificadores a F1 y F2, la eliminación de cuantificadores de la disyunción de dos fórmulas es aplíquese la disyunción de aplíquese eliminación de cuantificadores a los dos, y lo mismo aquí, conmuta con los booleanos. ¿Qué pasa si llegamos a un para todo? Pues ni más ni menos que aplicamos lo que dice aquí. Si estamos en el caso para todo, pues lo que hacemos es reescribir la fórmula como no existe tal que no, y ahí aplicamos eliminación de cuantificadores, ¿verdad? Pues eso es lo que hace aquí. Claro, si encontramos un para todo, pues no aplica eliminación de cuantificadores. ¿A quién? A existe un X tal que no F. Si leéis lo que pone aquí, es la aplicación de aquello. Hemos transformado el para todo, recordad que O es el para todo en nuestra nomenclatura, para todo XF en no existe un X tal que no F. Y aquí, en el mismo paso, hemos sacado también la negación, ¿vale? En realidad podríamos haber puesto, como dice el compañero, eliminación de cuantificadores de no lo que aparece ahí, pero como sabemos que va a conmutar, ahorrarnos ese paso, lo hemos puesto ya directamente fuera, ¿vale? Entonces, fijaros, no es, y lo interesante que fijaros que lo que hemos hecho es literalmente traducir la prueba teórica del lema, de la propiedad de reducción. En el caso base de los atómicos, los booleanos así, cuando llegamos al los reescribimos. Entonces llegamos al caso interesante, que es cuando tengo un existe. Bueno, pues mirad, lo que ahí era muy complejo, como lo sencillito que nos queda aquí. Claro, si procesamos un existe, pues ¿qué es lo que hago? Pues llamo a procesa 1, que ahí precisamente lo que hago es pasarlo a FND, etcétera, de aplicar eliminación de cuantificadores a la fórmula que hay aquí dentro. ¿Vale? Porque ya tengo que procesar este existe delante de una fórmula que puedo suponer abierta porque recursivamente he aplicado eliminación de cuantificadores en la matriz que hay dentro. Luego, cuando Haskell haya resuelto este trozo de aquí, esto ya está libre de cuantificadores, luego me queda un existe delante de un libro de cuantificadores. Cuando teníamos un existe delante, es cuando había que hacer eso de reescribir en FND para que me queden las conjunciones. Pues eso es lo que va a hacer procesa 1. Esto es lo que procesa 1, que recibe, fijaros, lo tenemos aquí. Esta es la propiedad particular que siempre extraemos, que recibe el nombre de la variable que quiero eliminar, la fórmula y nos da la fórmula correspondiente habiendo eliminado, pues precisamente lo que vamos a hacer es esa idea de pasar a forma normal disyuntiva y distribuir el existe que hacíamos allí para reducirnos a conjunción de literal.
¿De acuerdo? Entonces, fijaros cómo nos queda exactamente la misma idea de vamos conmutando con todo y nos reducimos al caso interesante que es eliminar un existe, que es esta de aquí, de una fórmula que ya sé que es abierta. Bueno, pues ese es mi proceso 1. Eliminar un existe XS, de una fórmula que ya sé que es abierta, porque claro, hemos aplicado ya ahí recursivamente S. Eso implica muchas subllamadas recursivas, que es lo que nos pasó en la pizarra al principio, ¿vale? Pero desde el punto de vista de la definición en Haskell, nos queda así de sencillo. ¿Ok? Entonces, claro, si llegamos a este punto, estamos en este caso. Si llegamos a este punto, todavía no estamos ahí. Si llegamos hasta aquí, hemos hecho todas las transformaciones y hemos llegado hasta algo del tipo existe un X y ahora aquí una fórmula abierta, ¿vale? Aquí puede aparecer, como decíamos, si Y es distinto de 0, entonces X es igual al siguiente, 3 veces bien, X es igual a Y. O cualquier cosa, pero la idea es que en este punto, después de haber aplicado todas esas transformaciones, este procesa 1 recibe una fórmula que ya es de este tipo. Este es el cuantificador que queremos eliminar y este es la matriz abierta a la que se la queremos aplicar. Bueno, y eso es lo que hace procesa 1, claro. Y recordad, para eso lo que había que hacer es pasar esto a forma normal disyuntiva y después distribuir el existe. Bueno, pues eso precisamente es lo que hace procesa 1, ¿verdad? Procesa 1 lo que va a hacer aquí es pasar a forma normal disyuntiva mediante este auxiliar setFND, que esta está en una librería auxiliar formas normales, que os propongo ahí, que lo que hace es pasar a forma normal, el algoritmo habitual de pasar a forma normal. ¿De acuerdo? Y se llama setFND porque para pasar a formas normales es mejor conseguir la forma normal de manera conjuntista, de manera que una forma normal disyuntiva como esta, para no tener que estar escribiendo otra vez conjunción de disyunciones, se reescribe así, como una lista, donde ahora simplemente voy listando una lista de listas y voy poniendo en positivo o en negativo cada uno de los literales que hay dentro. Esto es lo que se llama una forma normal conjuntiva conjuntista setFND. ¿De acuerdo? Entonces este procedimiento que tenéis aquí, setFND, lo que hace es dar una fórmula, calcularnos su forma normal disyuntiva vista de esta manera, como un conjunto de literales. ¿Vale? Si miráis el código, es el algoritmo de siempre de paso a forma normal disyuntiva. Entonces, en este proceso, pues, ¿qué es lo que hace? Pues claro, lo que hace esencialmente es... Recordad que cuando teníamos esto, lo que hacíamos es pasarlo a FND y cada uno de los trozos le pongo un existe delante y proceso ese trozo. Pues eso es lo que dice aquí. Lo paso a FND mediante este auxiliar y ahora le aplico map procesa 2 a este de aquí. Es decir, le aplico procesa 2, que va a ser después la última aplicación que hicimos, a cada uno de los elementos de la forma normal disyuntiva. Recordad que un map lo que hace es aplicativamente esto, mandarlo aquí. Luego lo que hace es procesa 2, se le aplica a este, a este, a este. Distribuir la eliminación entre los distintos existes, si pensáis en lo que significa. ¿De acuerdo? Entonces hay cosas que son técnicas de Haskell, pero pensad que aquí lo que está cogiendo es el setFND, me lo pasa a una FND en forma conjuntista y ahora cada una de ellas la proceso con el segundo proceso, que era este de aquí, en el que si ya tenía un existe de una conjunción, pues lo que hacía era quedarme con lo que aparecía realmente en la variable. Si no estaba la variable, lo sacaba fuera y ya terminaba. Bueno, pues eso es lo que hace procesa 2. Procesa 2 recibe la variable que estoy eliminando, el conjunto de literales que forman la conjunción correspondiente y me da la fórmula abierta equivalente. ¿Y qué es lo que hace? Pues mirad, lo que comprueba es si coge el conjunto de literales y lo parte en dos, en los que aparece la variable que quiero eliminar y los que no. Esto es lo que hace este partition que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Entonces, aplicando el partition, coge la lista de literales y me lo divide en dos, en los que están las variables y los que no.
Si la primera es vacía, quiere decir que en ninguno aparece la variable que quiero eliminar. Luego, en realidad ese existe superfluo, lo puedo eliminar y la función equivalente o la fórmula equivalente es la conjunción de los literales ZS. Y construye C es una función auxiliar que, dada una lista conjuntista, me construye la fórmula que es la conjunción de cada uno de esos términos. Segundo caso, que resulta que el vacío es el segundo, es decir, que todos contienen la X. Pues bueno, pues aplico P, que era el procedimiento particular, a todos los de ZS, porque todos contienen la X. Y ahora ya veo cómo lo voy eliminando. Y último caso, ¿de acuerdo? Que hay de los dos tipos, bueno, que hay de los que contienen y de los que no, ¿de acuerdo? Pues si hay de los dos tipos, aplico el procedimiento a los que contienen, que es la lista ZS, y a los que no contienen no le aplico el procedimiento, sino directamente pongo su conjunción, y esto sería la abierta equivalente. Si lo pensáis un poco, eso es justo lo que hacíamos aquí, cuando teníamos existe un X tal que conjunción de cosas, L1 y L2 y L3, ese partition lo que hace es, ¿en cuáles aparecen la X? Pues en L1 y L2 está la X, y en L3 no está. Eso es lo que hace, ¿no? Pues dice, pues aplique el algoritmo a estos dos, y es que simplemente ponga y L3. Y L3, eso es lo que hace ahí con todo el detalle. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, ahí nos queda, el martes que viene ya nos tocará esto, el procedimiento particular, ahí nos queda implementar, y es una de las demostraciones que queda más clara, que es efectiva, implementar la demostración del lema de reducción que tenéis en la transparencia. Si os fijáis caso por caso, cada uno de lo que hemos visto aquí lo tenéis escrito en Haskell, con la maravilla que es Haskell para este tipo de definiciones recursivas, que es más corto escribirlo en Haskell que decirlo, si os fijáis en la transparencia, cómo se hace cada uno de los pasos. ¿No? Entonces, si uno sabe leer Haskell, dice, Andrés, trivial. ¿De acuerdo? Ahí tenéis una explicación también del algoritmo, porque si os fijáis, lo que hemos hecho aquí, leemos justo los dos primeros casos, los tres primeros casos, perdón, y con procesa 1 y procesa 2, lo que estamos haciendo es esas dos ideas de distribuir respecto a la FMD, y cuando tengo un existe y la X no está, que este lo saco fuera, las dos últimas ideas que os he dado. Pues eso lo hago con procesa 1 y procesa 2, por supuesto con todos los perejiles técnicos de la programación correspondiente, pero la idea es muy clara. Bueno, pues ahí tenéis la implementación de parte común, que esas los voy a dar yo siempre gratis, cuando tengáis vosotros que hacer mención de cuantificadores, lo vais a tener en vuestro módulo y tenéis implementada esa parte. ¿Vale? Una parte que le dais la fórmula y si le decís cuál es el procedimiento particular de la estructura, os lo amplifica cualquier otra fórmula usando ese algoritmo de ahí. ¿De acuerdo? Bien, en líneas generales, porque eso ya es crucial entenderlo bien, porque va a ser la piedra angular en la que vamos a montar todos nuestros algoritmos posteriores. ¿De acuerdo? Bueno, pues justo ahí va a ser nuestro punto de partida para el martes que viene, ¿no? Suponiendo que ya sabemos, hemos interiorizado bien la idea de la probabilidad de resolución que nos vale siempre, pues vamos a partir justo, a lo que entender el procedimiento particular de la teoría, vamos a partir de justo de algo donde tengo existe X, la conjunción de literales, y vamos a ver el discriminante para la función sucesor, cómo podemos eliminar ese existe, distinguiendo casos, etcétera, y vamos a ver que todo es implementable en Haskell. De hecho, si lo puedo hacer, me gustaría, a la vez que lo vamos viendo en la transparencia, implementándolo aquí y juntando los dos procedimientos, como decía la transparencia, pues tendremos nuestro algoritmo de decisión para el sucesor en los naturales. ¿De acuerdo? Nos vemos en el código no lo subí todavía a la página, tan solo el tema, pero mañana a lo largo del día os subo también el código por si queréis echarle un vistazo de aquí a mañana. ¿De acuerdo?